Hola, buenos días. Nos encontramos en la segunda cápsula de lenguaje y comunicación. Mientras ingresan algunos alumnos, vamos a comenzar la clase. Los saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Ya viene ingresando varios de sus compañeros, por lo tanto estoy esperando unos minutitos para poder empezar a compartir la pantalla y poder empezar a hacer la clase. Ya, vamos a compartir pantalla mientras ingresa el resto. Vamos a nuestro PPT. ¿Ya? Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Que alguien me haga un dedo o levante el dedito para arriba. ¿No? No. Ya, ahí lo vi. Ayer también me pasó 2 veces esto. Rebolledo, Isidora Gómez. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya, ahí sí, dice que estoy compartiendo pantalla, así que tienen la posibilidad de verlo. Ya, en nuestra clase de hoy día, en esta primera semana, vamos a seguir trabajando con el portafolio 5, ¿ya? Nosotros estamos analizando y trabajando el portafolio 5, que ya fue enviado, que debió haber sido recepcionado por ustedes, y que tiene fecha de trabajo y de entrega el día 3 de julio, para posteriormente tener nuestro receso invernal. Entonces vamos a comenzar con nuestra segunda unidad, perdón, espérame un poquito que estoy emitiendo gente que viene ingresando, ¿ya? Ya, vamos a trabajar con el género lírico, ¿ya? Ya, el género lírico, nosotros hemos visto en la cápsula anterior la importancia que tenía las figuras literarias como recurso estilístico que forman parte del género lírico, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a centrar un poquito en lo que es el género lírico como tal. Por lo tanto, vamos a dar aquí algunas características, como por ejemplo, que el género lírico es aquel en que el poeta expresa sus sentimientos, ¿ya? Entonces acá el poeta tiene la posibilidad de dar a conocer lo que siente, lo que piensa o lo que le provoca algo, ¿ya? 2, corresponde a los poemas, canciones, metáforas, etc. ¿Ya? Más adelante vamos a ir viendo las distintas formas que tiene la poesía de irse expresando, ¿ya? 3, el poeta se inspira en un objeto para hablar de él, ¿ya? Ese objeto, que vamos a denominar objeto lírico, puede ser el mar, puede ser una casa, puede ser un árbol, puede ser la familia, es una idea general el objeto, ¿ya? 4, el poema generalmente está escrito en verso, ¿ya? Es decir, en líneas. Por eso lo distinguimos de otro tipo de textos. Y además está escrito en estrofas, por lo tanto reconocemos estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3. Una estrofa se compone de una cantidad X de versos. ¿Qué es la poesía? La poesía es la expresión máxima de la belleza a través de las palabras, ¿ya? Cuando yo escribo un poema, lo que en el fondo estoy haciendo es tratar de expresar lo que yo siento por algo, ¿ya? Por lo tanto, la poesía es subjetiva, porque son mis emociones, mis sensaciones, y lo que a mí me provoca el objeto lírico que estoy describiendo. Dentro de los elementos del género lírico, que ya dijimos que son los poemas,
vamos a encontrar, por ejemplo, la obra lírica. La obra lírica como tal ya es el texto donde finalmente hemos dicho que predomina la expresión de un hablante lírico, ¿ya? Porque aquí no vamos a hablar del autor, ni vamos a hablar del poeta. El poeta es quien escribe el poema, ¿ya? Pero el hablante lírico, en definitiva, que es el siguiente punto, el hablante lírico es el que da a conocer, el que expresa el sentimiento, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos dice en el punto 2, es un ser hecho de lenguaje diferente al poeta, ojo, poeta, hablante lírico, ¿ya? Eso se denomina, o así se reconoce en género lírico. En la narrativa, cuando nosotros vimos la narrativa anteriormente, nosotros veíamos que existía el autor y luego existía el narrador, ¿ya? Porque el autor decidía tener un narrador presente en su relato, ¿ya? Y ese narrador podía estar dentro de la historia, podía estar fuera, ¿ya? Entonces tenemos al hablante lírico que a través de él se expresan los sentimientos, se expresan las emociones, ¿ya? Un ejemplo acá, yo no quiero que a mí, niña golondrina, me la vuelvan, ¿ya? El hablante lírico de este poema es una madre, ¿ya? Y quien escribió este poema, es decir, la poetisa, es Gabriela Mistral, ¿ya? Pero ella adopta un hablante lírico que es una madre dentro de su texto. Espero que lo vayamos entendiendo. 4. Dentro de los elementos del género lírico vamos a encontrar también las actitudes del hablante lírico, ¿ya? Porque él puede adoptar distintas actitudes, es decir, narrar desde distintas perspectivas, ¿ya? Para eso, el hablante lírico cuenta con 3 opciones, ¿ya? Esas 3 opciones se llaman enunciativa, apostrófica o de la canción, ¿ya? Entonces, la actitud del hablante es el modo de captar y mostrar la realidad. El hablante lírico puede entregar sus sentimientos a través de estas 3 actitudes. Vamos a ver en qué consisten las 3 actitudes. Las actitudes líricas, tal como aquí salen, pueden ser la enunciativa, la apostrófica y la carmínica. En la siguiente clase nosotros vamos a ver con detalle en qué consiste cada una de las actitudes y la vamos a ver con ejemplos. Pero acá vamos a reconocerlas. Y para reconocerlas vamos a decir que la actitud enunciativa ya expresa lo que quiere decir en forma narrativa dentro de un poema. ¿Ya? Por su parte, la actitud apostrófica expresa diálogo en segunda persona. La actitud apostrófica generalmente es una alabanza, ¿ya? Hacia algo, ¿ya? Hacia un tú. Y en tercera instancia tenemos a la actitud carmínica o de la canción, donde se expresa la interioridad del hablante lírico, ¿ya? Por tanto, la actitud carmínica en este caso es la actitud más subjetiva. Continuando con los elementos del género lírico, vamos a mencionar que es un lenguaje figurado, es decir, connotativo. Nosotros le damos expresiones, nosotros le damos sentido a este lenguaje, ¿ya? Que emplea las palabras con significados distintos a los verdaderos, ¿ya? Por eso no es denotativo, porque si fuese denotativo, ¿ya? El significado de los conceptos lo tendríamos que encontrar, por ejemplo, en el diccionario, ¿ya? El poeta utiliza diferentes figuras literarias o recursos para dar elegancia, belleza y profundidad a lo que dice, ¿ya? Aquí volvemos un poco a lo que hemos estado viendo anteriormente entonces, porque dentro del lenguaje lírico nosotros encontramos a las figuras literarias. Vamos a proyectar a continuación un breve video de 3 minutos aproximado para compartir. Observen el video y porque las dudas las vamos a contestar luego en nuestra reflexión. Vamos a visualizar el chat antes de, ya tenemos distintos saludos, ya vamos entonces al video.
No tengo idea. ¿Dónde está el video? Ya. Me imagino que están viendo en este momento la... Vamos a poner en pausa un poquito la grabación. Espérenme un poquito porque tengo un problema acá. Vamos a... Ya, entonces vamos a continuar. Ahora sí estamos grabando y vamos a ver el video que ahora sí apareció. Ya. Es un video de 4 minutos. Hoy desarrollaremos el concepto de género lírico, su clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Tengamos presente la clasificación de la literatura en 5 géneros literarios. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. En el género lírico predomina la expresión de las emociones, sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto. Son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema creativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco. Utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico. Se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien, o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos, el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso, y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martí. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos, y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar 8 sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso, encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular. Puedes ver el desarrollo de los géneros literarios en los otros videos de este canal, y si la información compartida te ayudó, puedes... Ya, entonces dentro del video, dentro de lo que estuvimos revisando, pudimos observar que en definitiva lo que se proyectó precisaba bien el tema de los elementos que están presentes dentro de un poema. Ya los elementos pueden estar de manera interna o de manera externa dentro de un texto lírico. ¿Ya?
Por lo tanto, vamos a tener que aprender a reconocer estos elementos y también vamos a tener que aprender a reconocer las distintas formas que yo tengo de hacer un poema. No necesariamente al escribir un poema voy a escribir, por ejemplo, una oda, porque tengo miles de posibilidades, la canción, el himno, el caligrama, el acróstico. El poema tiene distintos formatos para que lo entiendan de esa forma, ¿ya? Tiene distintas formas de expresarse, incluso hay algunos que son más bien visuales, ¿ya? Y, que, por ejemplo, el caligrama, ¿ya? Que hubiese sido muy oportuno trabajarlo durante este año, pero les voy a mostrar imágenes de caligrama, tiene una gran importancia en lo visual, ¿ya? Vamos a salir de la clase y vamos a regresar para realizar nuestra retroalimentación, ¿ya? Gracias, volvemos.